Bueno, y ahora me acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con quien analizaremos las noticias más importantes en lo que va de la semana. ¿Cómo está, señor Rodríguez Mackey? Buenos días. Bien, encantado de estar con ustedes. Sí, bueno, lo más importante hasta ahora ha sido la noticia que ha sorprendido a todos ayer, el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Finalmente parece que van a cumplir su palabra luego de que este bloque llevara a cabo una reunión con 19 ministros de Relaciones Exteriores para evaluar la crisis que se vive en Venezuela. Sí, bien, yo no estoy tan sorprendido, te lo tengo que confesar. Si uno mira el itinerario de la conducta de la política internacional venezolana sobre la OEA, ellos se retiraron del sistema de derechos humanos panamericano. O sea, abandonaron el mecanismo de protección jurídica de los derechos humanos. Y ahora, a la luz de que 19 países, ya no 14, sino 19, aumentó. Son casi todos, de hecho, ¿no? La mayoría. En realidad son 34, pero 19 es más de la mitad. Claro. Entonces, para que el Consejo Permanente pudiera convocar a la Asamblea General Extraordinaria, que es la reunión de los cancilleres de los 34 países, yo creo que Nicolás Maduro estaba pensando ya en que seguramente eso podía seguir prosperando y un acumulado de países que llegara a los 24 y dijera que hay una ruptura democrática en Venezuela y la suspensión en consecuencia, ante ese escenario se decide retirar. Es la cultura del facilismo, pero que todos estaban advertidos. Pero ¿qué es lo que va a producir que este retiro de Venezuela anunciado por la canciller el día de ayer? ¿Cuáles son las consecuencias? La primera de ellas, primero que esto va a demorar por lo menos un par de años, ¿no? Es cierto, ¿no? Es un proceso de denuncia y esa denuncia se concreta en 2 años. Pero la primera condición, la primera característica va a ser la calidad de un país aislado, si quieres ya un estado paria. Y eso en un mundo de la globalización y en un mundo de la interdependencia, donde todos se necesitan mutuamente, es realmente una suerte de como dispararse al pie, político, dispararse al pie, a los pies. Y esto Maduro cree que nadie se da cuenta. Es evidente que lo está haciendo y quiere darle un carácter político hacia el interior de Venezuela para decirle a la gente que hay toda una suerte de arquitectura política, estratégica para acabar con el régimen, lo cual no es cierto. Ahora, esta salida de Venezuela ha sido una respuesta luego de esta reunión que se llevó a cabo ayer. Sin duda, justamente cuando la reunión del Consejo Permanente estaba listado para convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Cancilleres, es que el señor Maduro decide esta salida de la OEA. Es la primera vez desde 1948 en que se crea la OEA como tal, aquel 30 de abril del año 48 en que se da además este pacto interamericano sobre su pacífica controversia, que un país se retira, abandona el foro panamericano. Comprenderás que abandonar en estos momentos en que el sistema internacional se maneja por bloques, se maneja por grupos, es una cuestión descabellada que no hace sino mostrar esta suerte de mirada bastante utilitaria de un régimen que no da más y que sabe que la comunidad hemisférica, al ver 26 y ahora 30 muertos en esos últimos días de protestas, no va a, evidentemente, a soportar que el régimen mantenga esa visión tan pero tan abusiva con su propia gente. Y la cantidad de muertos sigue aumentando. La última cifra que tenemos es ya 28, cada día. Imagínate, sigue aumentando. O sea, eso es insostenible. La evidencia está en los fallecimientos, que nos da mucha pena, pero como comentábamos contigo la semana pasada, estas cuotas de violencia que vienen dándose en estos procesos son inexorables, se van a dar, lo lamentamos muchísimo,
pero el régimen tendrá que caer como consecuencia de presiones internas y externas. Ahora, el argumento de Nicolás Maduro, que bueno, viene repitiendo una y otra vez, es que él denuncia una injerencia, que se quieren meter en los asuntos políticos internos de Venezuela, pero este argumento en realidad no tiene ni pie ni cabeza. Conocimiento cabal y total del derecho internacional. Correcto. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela no sabe derecho internacional, no consultan los asesores, o si los consultan, ninguno sabe derecho internacional, sí, es pecaminoso, porque Venezuela es firmante de la Carta Democrática Interamericana, y la Carta Democrática Interamericana es una excepción al principio de no intervención. Lo explico. La no intervención, como regla fundamental, es que ningún Estado puede inmiscuirse en los asuntos de otro, por el principio de soberanía. Pero ese principio de soberanía se puede levantar por una excepción cuando suceden cuestiones adentro del Estado, donde los demás de la comunidad internacional no pueden estar pues inertes o por omisión mirar que se anarquice el sistema interno. Entonces tienen que operar, no un acto, como algunos han querido señalar, de intervención militar, porque la Carta de la OEA, porque la Carta Democrática Interamericana no permite la intervención militar. El único que tiene esta prerrogativa es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por acto excepcional también. De manera que el presidente de Venezuela no sabe lo que dice, lo tengo que decir con mucho respeto por la institución presidencial en Venezuela, pero no sabe lo que dice. Y en consecuencia, al no saber, estamos viendo disparates de una canciller que está acostumbrada a ofender a presidentes, como al presidente de la República de nuestro país. La PPK que le llamó el perrito, ¿no? Que le llamó cobarde, ¿no? Entonces, y originó que el Perú retirara definitivamente su embajador. Nosotros no podemos tener un embajador en Venezuela por un principio de honor nacional que hay que saber conservar, hasta que se produzca un acto de disculpas en la misma dimensión de la notada humillación y evidentemente ofensa del Estado. Presidente, ¿no? Ahora, para cerrar este tema, si los países no hubieran tomado cartas en el asunto, ellos los países miembros de la OEA no hubieran tomado cartas en el asunto y no hayan realizado esta reunión que se llevó a cabo para analizar una salida a la crisis económica, política y social en Venezuela, de alguna forma ellos también se convertirían en cómplices al no tomar cartas en el asunto. Fíjate qué bien lo has dicho, Pierre. Eso se llama en el derecho penal responsabilidad por omisión. O sea, no solamente responsable del que hace, sino también el que deja de hacer o no hace. Y se hace el ciego, el loco y no quiere hacer, no. El de la vista gorda. El de la vista gorda, ¿no? Los jóvenes, que son una inmensa cantidad, me dicen que cada vez más nos ven y nos escuchan, lo cual me alegra muchísimo. Entienden las palabras que estamos tú y yo diciendo, pero es la verdad. Y esa responsabilidad por omisión es mucho más grave, porque además los muertos que está produciendo en estos momentos estas protestas se verán sumados al acto imputable de acusación objetiva penal en su momento a Nicolás Maduro. De eso no se va a salvar. Bueno, también para que ellos puedan hacer efectivo este retiro de la OEA tienen que pagar una deuda que asciende casi a los $9 millones. Una deuda importante, numerosa, hasta el pago la OEA pervive, como las demás organizaciones, de las cuotas que dan los Estados miembros. Venezuela está impaga, no cumple con esa responsabilidad, y entonces para poder finiquitar, desvincularse jurídicamente de la OEA, donde ya no tendría ningún nivel de responsabilidad, tiene que pagar hasta el último dólar que le debe, no a Estados Unidos, como han querido decir, al sistema panamericano que somos los 34 países. Bueno, doctora, cerramos el tema de Venezuela y comenzamos a analizar el otro tema importante de la semana, la victoria de Emmanuel Macron y Marine Le Pen en las elecciones presidenciales de Francia. Bueno, ahora la segunda vuelta se va a llevar a cabo el 7 de mayo y lo que más ha llamado la atención es que a segunda vuelta no ha pasado ni el candidato de los socialistas ni tampoco el de los conservadores, que esto es algo que creo que es primera vez que ocurre en Francia. Exactamente, Pierre, como muy bien lo acabas de decir, Macron acaba de acabar, ha acabado con una etapa importante en la historia política de Francia, donde izquierdas y derechas, socialistas y liberales
tuvieron el monopolio del control político del país. Este es un joven de 39 años, un tecnócrata, con poca experiencia en el aparato del Estado, pero que se levanta con un discurso que a los franceses les está gustando, frente a una Francia con el terror, frente a una Europa donde el Reino Unido se sale de la Unión Europea. Más bien él quiere mantener el statu quo de la estabilidad y se enfrenta al discurso radical de Marine Le Pen, cuyo padre Jean-Marie Le Pen también ha tenido en el Frente Nacional 50 años de radicalismo político en Francia, y claro, entonces son dos discursos y dos niveles de operación. Por los últimos, las últimas encuestas, pero además el mismo día de resultado, la actitud de los demás candidatos de sumarse, de plegarse a Macron, a mi juicio, le confiere, ¿no?, las bases para poder salir victorioso. Pero como le ha dicho ayer el presidente Hollande, no debería confiarse, eso es cierto, sí, eso dijo. Pero yo no creo que los franceses quieran un régimen donde también apueste por salirse de la Unión Europea. Francia es un país importante, es la séptima economía del planeta, es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está la UNESCO como sede central, es la ciudad de luz, históricamente gravitante de los tiempos de Carlomagno, el famoso imperio carolingio de Carlomagno, hijo de Pipino el Breve y nieto de Carlos Martel. O sea, todo un proceso que lo que significa Francia para Europa y para la comunidad internacional se va a ver, y por eso es lo importante que resultan las elecciones del próximo 7 de mayo. Seguramente, y me atrevo a sostenerlo, lo he dicho en la columna, pero le podría pasar a Le Pen lo que al padre en el 2002, cuando Chirac me ganó la elección, justamente porque la sociedad francesa no quiere los radicalismos. Porque cuando comentamos contigo la semana pasada, lo que hubo en los Campos Elíseos, con el atentado terrorista, debió llevarla a Marine Le Pen a un lugar mucho más expectante, pero solamente sacó 5% de votos en París. Claro, tenía una importante gama en las provincias, pero qué curioso, había ganado elecciones regionales y locales, pero no presidenciales. El mismo fenómeno le pasó a su padre en el 2002. Pareciera que el Frente Nacional, este grupo de ultraderecha francesa, no llega en elecciones generales. El presidente francés François Hollande ya ha expresado su apoyo público a Macron, incluso le ha dicho que no se confíe, ¿no? Que no la tiene tan fácil. Le ha dicho eso. Hay que recordar que Emmanuel Macron se ha promovido y se ha desarrollado en el mismo seno tecnócrata de este gobierno. De hecho, ha sido ministro de Hacienda del actual presidente, François Hollande. De manera que, pero no debería confiarse. Ningún candidato debe de confiarse como regla. Y él, claro, es un joven impetuoso, está viendo que hay muchas adicciones a su candidatura, pero no sabemos qué podría pasar en el futuro inmediato. Creo que Le Pen no debió desestimar a los votantes musulmanes. Ella tiene una posición muy clara, recalcitrante con los migrantes, a los que ni siquiera visitó, aun cuando es el 1,5% de los votos en general. Ahora, ¿usted considera que Le Pen es una especie de Trump, pero versión francesa? Pero claro, lo hemos dicho, es Donald Trump versión femenina. Femenina y francesa. Y francesa, lo cual es grave, es riesgoso, porque mira, Donald Trump tiene menos de 100 días en el poder y es un hombre que ejecuta, o sea, toma acciones. Cumple lo que promete. Acaba de iniciar ejercicios de respuesta a los que ha venido haciendo Corea del Norte con su aliado Corea del Sur. O sea, fuego real y a solo 30 kilómetros. Exactamente. Entonces, no es un presidente especulativo, lo cual no estoy diciendo ni legitimándolo, porque también eso causa ciertos temores. Claro. Lo que hay que ver aquí es que una presidenta Marine Le Pen para Francia en estos momentos jugaría en ping-pong con Washington, y eso no sería nada bueno, porque sería el segundo o tercer triunfo de los populismos o nacionalismos
que han vuelto a la palestra política en el planeta con estas miradas ultraactivas profundas de una visión muy pero muy apasionada. Y los apasionamientos políticos, Pierre, no son buenos para la cosa pública, donde hay que tener muchas veces razonamiento frío, calculador de las cosas que pasan. Ahora, Emmanuel Macron tiene tan solo 39 años, podría convertirse en el presidente más joven de la historia de Francia. Y eso a mí, en lo personal, me hace recordar a Alan García, que fue presidente del Perú a los 35, ¿no? Y causó todo un desastre en el Perú. O sea, a mí no le daría miedo a los franceses pensar que alguien tan joven va a tomar la regla. Yo tengo una visión sobre eso. Como regla, creo mucho en los jóvenes. Te lo digo, tú eres un joven, creo mucho en ti, en todo. Creo mucho en los jóvenes. Pero la cosa pública, la presidencia de la República es otra cosa. Claro. Y los jóvenes que lleguen a ello tienen que prepararse bien, saber escuchar a los viejos, a las canas. Correcto. Yo creo que parte del éxito tuyo, mío, de los que estamos aquí en nuestra vida modesta, es porque sabemos escuchar a los que tienen canas, a los que, la experiencia. La experiencia tiene un valor evidentemente inconmensurable, y creo que deberá el presidente, si acaso lo fuera, Macron, escuchar mucho a la gente, rodearse de voces expertas, a esa clase política experimentada que tiene Francia. Ahora, para terminar, a mucha gente le ha sorprendido mucho que el candidato socialista no haya pasado a segunda vuelta en Francia, teniendo en cuenta que Francia es un país muy progresista, ¿no? Muy pro derechos humanos, muy pro a favor de la comunidad gay y distintos temas. Es verdad, pero esto también está pasando por lo primero, que a los franceses en esta etapa ya no les importa mucho si es de izquierda o de derecha. Las ideologías se comienzan a Las sumar ideologías un poco, ¿no? empiezan a pasar a un segundo plano y se superponen los elementos pragmáticos de sentido utilitario, de qué cosa me vas a dar ahora para cambiar una dinámica de vida familiar, de proyecto de vida que no ha cambiado en los últimos años. Y eso los hace ver a los jóvenes con mayor pragmatismo. Mira, los votos que ha obtenido Macron están en gran parte de jóvenes, entre 18, 20 años y los 28, una gran cantidad de jóvenes, y también evidentemente los votos de las mujeres, que ha sido exitoso para un candidato como él. Correcto. Listo. Muchas gracias, señor Rodríguez Mackay, por su tiempo. Interesante como siempre. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información internacional aquí en Global 360.